través de la espiritualidad nos adentramos en la palabra. Y hoy puedo predicar dando una victoria. ¿Sabe que lo que tiene es lo que usted necesita para ser vida? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su victoria es hoy, su victoria es hoy. En esta noche vamos a entregar lo que puede ser la última parte de ¿y ahora qué? Y pido al Señor que con ese grito de guerra que se evidenció en la alabanza, su espíritu esté preparado para la dulce palabra del Señor, recibiéndola en su espíritu como otra forma de adoración. Puede preguntarle al del lado, ¿y ahora qué? Bueno, después de que adoramos y tocamos el shofar, para los que vienen por primera vez a la iglesia y no saben lo que sucedió, shofar en el Antiguo Testamento era la manera como el sacerdote expresaba la voz de Dios. El shofar es un arma de guerra espiritual. Y hoy se sonó el shofar en la casa de Dios porque alguien tiene que escuchar ese sonido. Tocamos el shofar. Ahora pregúntale al de al lado, ¿y ahora qué? Quisiera saber si de pronto en esta noche nos acompaña alguien que de verdad está en una situación de vida en donde esta expresión ¿y ahora qué? Es como si dijera, pastor, es que usted me está predicando a mí. ¿Es que es usted? Bueno, entonces puede levantarse, por favor. Y grite, no lo hable, grite, pastor, ¿y ahora qué? Renuncia a tu voluntad. ¿Habrá otra persona? ¿Dónde está que no lo veo? Otra persona. Usted se puede poner de pie, por favor. No me lo diga, grítelo, por favor, pero grítelo con rabia, con desesperación, en medio de lo que estás viviendo. Grítalo, por favor. Renuncia a tu voluntad. Porque al renunciar a la voluntad, lo que presionamos es que se haga la voluntad de Dios en nosotros. Al renunciar a nuestra voluntad, lo que estamos provocando es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es su palabra. Vamos, atesora esto. Pastor, pero ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Su palabra. Pastor, pero ¿cómo sé lo que Dios quiere para mi vida? Su palabra. Pastor, es que yo quiero que Dios me hable. Lea la palabra. Pastor, pero es que yo quiero oír la voz de Dios. Léala en voz alta. Para que así usted sea libre de manipulaciones religiosas, circos eclesiásticos, en donde todavía ponemos a 10, 20 de pie y le damos un sobre y le decimos que algo va a pasar porque se haga su voluntad y no la del Señor. Cuando usted necesita, por ejemplo, manipular la ofrenda en la iglesia, lo que usted le está diciendo al pueblo de Dios es: tengo miedo de no tener mi salario, tengo miedo de no tener la economía que quiero tener, y por eso debo actuar de acuerdo a lo que he aprendido con el tiempo. Es decir, lo que se hace es mi voluntad.
Pero, hombre de Dios, líder de esta casa y pastor de esta ciudad o del mundo entero, la palabra del Señor dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El mismo que proveyó ayer es el que provee hoy y mañana. Así que cada vez que hacemos nuestra voluntad o nuestras estrategias para lograr avanzar, lo que hacemos es retroceder. Pastor, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Su palabra. Si usted vive en su palabra, usted vive en su voluntad, y usted va a identificar lo que huele a feo. Si usted vive en la palabra, usted es imposible de ser manipulado. No, la unción se vino de este lado. Prediqué ayer que los bastones se ven. ¿Recuerdan? Dimos el ejemplo con el bastón. Los bastones se ven. Cuando usted vive en la palabra, se le nota. No se nota su voluntad, se nota la voluntad de Él en su vida. Por eso el enemigo, Satanás, va a querer aniquilar la voluntad de Dios, la palabra, para hacerte creer que es tu voluntad, tu palabra, la que debe salir en los momentos de ¿y ahora qué? En el Génesis, el Dios creador, por cierto, el dueño de todo, los perdí, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el dueño de todo, autor y consumador de la fe, te entregó su voluntad en Adán. Le dijo a Adán: esta es mi voluntad, esta es mi palabra. Pero Adán cambió la voluntad de Dios, cambió la palabra de Dios por la palabra de Satanás. La voluntad de Dios ahora no gobernaba al hombre. Ahora, sin darse cuenta, era la voluntad de las tinieblas la que hacía que Adán actuara. Con algo sencillo, inocente, como comer del árbol del bien y el mal. Olvídate si el árbol era de manzana, de pera, de duraznos. No. Lo que está hablando es que comió de la voluntad del sistema mundo y por ende dejó de vivir. Por eso la grandeza de Cristo. Por eso gloria al Señor por su Hijo Jesucristo, que vino al mundo siendo Dios, se hizo hombre. El verbo, la palabra, la voluntad se hizo hombre para que tú y yo en Él podamos tener el privilegio de hacer la voluntad de Dios. Porque hacer la voluntad de Dios es un honor, es un privilegio. Servir a Jehová es el más grande honor que tú y yo podemos tener. Y servir a Jehová es obedecerle, hacer su voluntad. Pero el sistema mundo ha permeado la iglesia de tal manera que la iglesia ha cambiado la palabra, su voluntad, por el entretenimiento. Y lo que venimos a buscar a la iglesia es como yo siento, como yo siento, como quién viene, quién está de moda y quién me escupe.
Cambiamos la palabra de restauración y salvación por una palabra de motivación. Y la motivación es voluble. Hoy estás, mañana no estás. Hoy te sientes firme, mañana no. Hoy quieres venir a la iglesia, mañana no. Hoy amas al pastor, mañana es un desgraciado bandido. Hoy quiero servir tocando un instrumento, mañana no. Porque nos hemos desviado. Iglesia de Dios, ¿y ahora qué? Renuncia a la voluntad del hombre y vuélvete a la voluntad de Cristo. Iglesia de Dios, ¿ahora qué? Ahora es tiempo, este es el tiempo de vivir en su palabra. Por eso Cristo, lo que Adán perdió, Cristo no lo devolvió. ¿Usted cree en Cristo? ¿Usted cree en su palabra? ¿Usted cree en la palabra? ¿Usted cree en Cristo? Es así de sencillo. Pero usted no puede creer en un Cristo que no está en la palabra. El Cristo que usted cree manifestar, que no está en la palabra, no es un Cristo, es un anticristo. Y por eso hay muchas acciones que se están haciendo en las iglesias que no son la voluntad de la palabra, sino la voluntad del anticristo. Mateo 6, del 9 al 10. Vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, en un sistema espiritual eterno. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, tu sistema de gobierno, y hágase tu palabra en los cielos como en la tierra. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que te compres un carro de no sé qué y a ver, así te dice el Señor, estoy viendo yo, pones cara de loco, sí, y es que el Señor te va a dar una casa y no sé qué, y entonces no te da la casa y te vas de la iglesia porque Dios te mintió. No fue Dios, fue el loco del pastor que se puso a decir estupideces. Porque como no buscamos la palabra, cambiamos al brujo por el profeta o por el hombre de Dios. Porque al final lo que estamos buscando es nuestra voluntad. Queremos que el hombre de Dios nos diga lo que nosotros queremos escuchar. Hágase tu voluntad, hágase tu palabra en el sistema donde estás y aquí también. La pregunta es: ¿estás permitiendo que sea la voluntad de Dios la que gobierne tu vida? Sí, pastor, pero aún así estoy pasando por un momento muy difícil. Ok, mis queridas hermanas que están hoy sirviendo de ejemplo, el que hagas la voluntad de Dios no implica que no vas a tener momentos de sufrimiento y de dolor. Pero lo que sí te asegura es que su palabra te va a fortalecer y te va a llevar por un camino que al final es de más que vencedores. Es decir, si me permites decírtelo así, estás condenada en la palabra a tener vida y éxito. No obstante el dolor, no obstante el valle de sombra y de muerte. Muchos de nosotros entendemos que su voluntad es perfecta, agradable,
buena. Muchos de nosotros entendemos que Él coloca en nosotros el querer como el hacer. ¿Cuántos dicen amén? Pero el espacio que hay entre el querer y el hacer se llama proceso, y el proceso es doloroso. Solo Dios sabe cuántas personas están esta noche aquí, que llovió, que día festivo, que todas las trabas del mundo, pero están aquí porque tienen hambre y sed de justicia, que están aquí y no obstante ahí sentados o en casa están viviendo un momento de dolor, un momento de proceso triturador. Pero están aquí, están conectados porque el Señor, su palabra, ha puesto fe en usted, en su espíritu, para que continúe viendo lo que no es como si fuera. Diga el débil, fuerte soy. Él coloca el querer como el hacer, pero ese pequeño espacio entre los dos se llama proceso. Y ese proceso es doloroso. Lo que pasa es que algunos de nosotros equívocamente hemos pensado que la palabra nos dice no vas a tener dolor y todo será color de rosas. No, la palabra dice en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. La palabra venció al mundo. Queremos un evangelio light, una palabra light, o que se acomode a nuestra voluntad. Y nosotros no somos el molde de la palabra. En otras palabras, nosotros no somos el molde de su voluntad. La palabra es el molde para nosotros. Es decir, nosotros tenemos que moldearnos en su palabra, en su voluntad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo quiero escuchar ese gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y yo vengo de una iglesia en donde todos esperábamos que el pastor dijera: ¿quién vive, hermano? Ya la iglesia ya pasó. Déjeme enseñárselo a los jóvenes. ¿Quién vive, hermano? La palabra. ¿Y a su nombre? ¿Gloria a quién? A la palabra. ¿Y en Cristo? En la palabra. Lo que pasa es que lo repetíamos de tal manera que no sabíamos lo que estábamos diciendo. ¿Quién vive, hermano? Ay, los perdí. Vamos, para que lo recuerde bien. Así, lo que tenemos más de 20 años, ¿no? ¿Quién vive, hermano? La palabra. ¿Y a su nombre? ¿Gloria a quién? ¿Y en Cristo? En la palabra. ¿Y ahora qué? Renuncia a tu voluntad para que sea la voluntad de Él, su palabra en ti, abriendo caminos, haciendo milagros, mostrándote sendas donde no piensas que habían. Para que el Salmo 126 se haga en tu vida, la palabra. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, y nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua dará alabanza. Eso es lo que profetizo sobre tu vida en medio del proceso que estás viviendo. Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, diga conmigo, en su palabra. ¿Los perdí? Vamos, prediquemos juntos. Estoy sin voz, ayúdame. Dice la palabra del Señor en Juan 1, del 11 al 13. A los suyos vino y los suyos, ¿qué no recibieron? Su voluntad, su palabra. Porque ellos estaban pensando en su voluntad, cómo mataban a Herodes, cómo gobernaban, pero la palabra no la recibieron. Pastor, usted está equivocado porque aquí el apóstol Juan está hablando de Jesús, pues Cristo es la palabra.
Cristo es el verbo hecho carne. Cristo es la voluntad del Padre viviente. A los suyos vino y los suyos no recibieron la palabra, mas a todos los que le recibieron. ¿Dónde están los que le recibieron? A ver, denle un aplauso al Señor, denle un aplauso al Señor. Entonces, si usted de los que le recibió, levante la mano, porque esta palabra es para usted. A usted que tiene la mano levantada, a usted que recibió la palabra, la voluntad de Dios, a usted que cree en Él, a usted se le dio la potestad de ser hijo de Dios. Usted no es hijo porque dé más plata que el otro, ni porque sea el que más casa en la iglesia. No. Y a usted no se le da porque llena el sobre, basura. A usted se le da porque usted tiene derecho a recibir, porque usted es hijo. Pero tiene que recibir la palabra, no la manipulación de los que quieren hacer su voluntad. Aunque te lo disfracen bonito y te digan funciona. No, lo que funciona es la palabra de Dios. Lo que funciona es Cristo, no las viejas costumbres de algunos miserables que crecieron manipulando a la gente con el diezmo y la ofrenda, y que solo aprendieron eso y todavía y si funciona como dicen algunos, ¿por qué no le funciona a ellos? Hello. Vamos, párate y casa, quiero 20 aquí con no sé cuánto, el sobre, porque funciona. ¿Y por qué no te funciona a ti? O hay dos cosas: o estás engañando al pueblo, o tú no eres un diezmador y un ofrendador. No, me voy para este lado. Porque algunos son muy buenos predicando la palabra, pero no viviéndola. Vamos otra vez. Si funciona, no. Es que me mandaron ayer un video donde el bandido ese decía, y funciona aunque haya un pastor aquí en Barranquilla que dice que no funciona. Chico, tienes años vendiendo la misma porquería y no te cansas. Tienes años vendiendo la misma porquería. Claro, funciona para los que creen, pero pareciera que tú no crees, porque para ti no funciona. Toca al que tienes al lado, por favor, y dile, tú y yo, pero díselo así con fe, vamos. Mira, ¿sabes que hay un ambiente en la iglesia hoy de hambre y justicia de la palabra? Yo no sé si tú lo estás sintiendo, pero yo estoy sintiendo una atmósfera de la palabra como hacía rato no sentía. Toca al que tienes al lado con autoridad, con fe, pero tócalo y dile, tú y yo somos engendrados en su palabra. Es decir, su palabra es lo que nos da vida. Su palabra es lo que nos hace vivir. Su palabra es lo que nos lleva a la victoria. No tu voluntad. Mi amor, ¿puedes ponerte de pie? ¿Vuelves a gritarlo, por favor? No, con rabia, así con... Vamos. Renuncia a tu voluntad. Hija, ayúdame, por favor. Prediquemos juntos. No, esa hora que ella es transformada por la palabra. Vamos, mi amor, como ahorita, vamos. Sigue renunciando a tu voluntad todos los días, muriendo. Todos los días debemos ir a la cruz, no solo hoy. Todos los días. Todos los días.
Recuerdan a Satanás cuando quiso tentar a Jesús. Recuerdan que no es tentar, es probar, porque tú puedes ser tentado es en tu concupiscencia, y Jesús no tenía ningún problema de pecado. Satanás quiso probar, tentar a Jesús y lo llevó a la prueba, pero Jesús no permitió pasar de la prueba a la tentación. Recuerdan que se apartó de él por un tiempo. Toca al que tienes al lado y dile: amigo, tú sabes por qué eres mi hermano. Porque fuimos engendrados en la palabra. Y la palabra, la voluntad del Padre, es que nosotros seamos hijos. Por ende, tú y yo somos hermanos en Cristo. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, dijo Jesús. Jesús le está diciendo al Padre: aunque soy Dios, porque nosotros creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, Trinidad, un solo Dios. Eso creemos nosotros. Si usted cree otra cosa, no vamos a discutir. Pero la doctrina que predicamos en esta casa es que somos cristocéntricos, que creemos en un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios, lo que creemos aquí. Si alguien no cree esto, no vamos a discutir, pero es lo que nosotros profesamos. ¿Amén o no amén? Entonces, el Dios hecho hombre, diga conmigo: hombre, como Adán. Por eso Jesús es el segundo Adán. El Dios hecho hombre en Jesús, ese segundo Adán, sufrió y padeció todo lo que tú y yo podemos padecer. Y lo que Jesús dijo fue: si es posible, quítame el dolor. Pero yo no vine a hacer mi palabra, la del hombre, la de Adán, sino vine a hacer tu palabra, tu voluntad. Hágase tu voluntad y no la mía. ¿Y ahora qué? Su voluntad. Pastor, ¿y cómo renuncio a mi voluntad? La pregunta, ¿verdad? Pregúntaselo al Señor. Y te profetizo que Él te lo va a responder en la intimidad. Porque si el pastor tiene que responderte a esa pregunta, entonces tienes que mudarme a tu casa para que todo el tiempo me preguntes cómo vivir. Y usted no necesita a un hombre para que le diga cómo vivir. Usted necesita la palabra para que le direccione en su vida. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Quién vive, hermano? Bueno, ¿le parece si por lo que hemos aprendido hoy cambiamos la costumbre de un hermano puertorriqueño que yo amaba mucho? Ustedes están muy jóvenes para saber de qué hablo. ¿Quién vive, hermano? ¿Y en la palabra? Victoria. ¿Quién vive? Es que yo quiero que hagas esta memotécnica para que cuando estés enfrentándote a los retos diarios y digas: ¿y ahora qué? La palabra. ¿Y ahora qué? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Y ahora qué? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Y ahora qué? Vendrán 1000 por la derecha y 10,000 caerán por la izquierda. ¿Y ahora qué? Su palabra. ¿Quién vive, hermano? La palabra de Dios. Y a la palabra, es decir, en la palabra seremos victoriosos. Señor, pasa de mí esta copa, pero que nunca se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo
para fortalecerle. Mis hermanas en Cristo, yo no sé cómo se llama vuestro proceso, pero lo que sí profetizo sobre tu vida en la palabra es que serás fortalecida, que no dará tu pie resbaladero, que no se adormecerá el que te guarda, porque aquí Yahvé te guarda de día y de noche. Deleítate a sí mismo en el Señor, no obstante el dolor, y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Eso es vivir en la palabra. Suena muy bonito. ¿Recuerdan? Entre el querer y el hacer hay un pequeño espacio que se llama proceso. Diablo mentiroso, mira, se me borró la prédica. Mira esto, mira esto. Mira esto. Pero ya aprendí. Yo aprendí con mi abuelita Belén que yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, y si me falta la voz, yo le alabo con las manos, y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies, y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma, y si me faltara el alma, es porque ya estoy con Él. Así que diablo miserable, estás vencido en el nombre de Jesús. Estás vencido en el nombre de Jesús. De verdad que estás vencido. Entonces, al romper la voluntad, se hace en nosotros el poder de su palabra. Es decir, nosotros estamos empoderados en Él. Por eso será inevitable que te quieran hacer daño, que te blasfemen, que te hagan brujería, que te lancen, no sé, es inevitable, eso viene. Pero estamos empoderados. Si tú lo que estás viviendo es en tu voluntad, cualquier brisita te hace temblar. Si tú lo que vives es en tu voluntad, cualquier cambio de viento te hace temblar. ¿Cuál es la voluntad del mundo? Que tú vivas esclavizado en el que ya fue condenado. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que tú seas hijo. Y como hijo, coheredero. ¿Y coheredero de qué? Del reino de los cielos. Naíta, pues. Entonces, el enemigo va a querer cuestionar tu herencia celestial por las 2 o 3 porquerías que el mundo te puede dar. Pero ¿qué ganar el hombre si ganase todo el dinero del mundo y perdiere su alma? Toca al que tienes al lado respetuosamente y dile: hermano, insiste, persiste y no desistas. Dile: no te des por vencido ni aún vencido. Dile: no te desesperes, esperes, que tu tiempo llegará. Me puede preguntar la iglesia para ir cerrando esta prédica así en un solo grito: pastor, ahora deja que el poder de la palabra se manifieste en tu vida. Ya no es tu voluntad, ahora es la voluntad de Él. Y como es la voluntad de Él,
deja que el poder de la palabra se manifieste. Juan 8, del 4 al 11. Lo tocamos ayer y te lo voy a explicar ahora de una manera contundente para tu vida. Juan 8, del 4 al 11. Le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. ¿De quién estamos hablando? De María. Dijimos que el sistema mundo siempre te va a señalar por tus errores. Ahí va el borrachín, ahí va el mentiroso, ahí va el drogadicto. Para el sistema mundo tú nunca serás un ex. Y te lo van a restregar en la cara, te van a decir: ¿qué haces aquí? Bueno, esa es la mejor expresión del dolor de las tinieblas por perder a uno. El sistema mundo siempre te va a rotular, te va a nombrar por tu pecado. Pero el Padre te va a nombrar por el sacrificio del Hijo. No, los perdí, voy para acá. A mí no me interesa cómo fue tu vida en el pasado, ni qué hiciste, si te paraste en las pestañas, si caminaste. No me interesa. Porque si alguno está en Cristo, ¿en qué es Cristo? La palabra. Entonces, si alguno está en su palabra, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y no voy a entrar a discutir contigo, porque si tengo que escoger entre creerte a ti o creerle a la palabra del Señor, ya yo escogí. Entonces, el sistema mundo siempre te va a nombrar o a rotular por tu pecado. ¿Y qué es el pecado? Es la manifestación del mundo. Entonces, el sistema mundo te va a nombrar como una de las manifestaciones del sistema mundo. Ahí va el borrachón, el homosexual, el stripper, el drogadicto. Y aunque estés en la iglesia, tú eres de los míos. No, papá, no. Tú me seguirás rotulando así siempre, porque es donde vives. Pero ya yo no vivo ahí. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Entonces, el mundo me va a rotular por el pecado, pero Cristo me rotula, me nombra por el sacrificio que su Hijo hizo en la cruz del Calvario. El Padre me rotula por el sacrificio que Cristo hizo, su Hijo, en la cruz del Calvario. Entonces, ya no soy lo que el mundo dice que soy. Ahora soy lo que Dios dice que soy. Pero aquí vinieron a la palabra y le dijeron: esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrearla a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esos decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Expliqué ayer, mírese la prédica de ayer, las dos veces que escribió. Quizás la primera vez escribió los que estaban condenados, y la segunda vez escribió los que por la gracia del Señor ahora eran perdonados. Entonces, y como insistían en preguntarles, enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Versículo 8. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían unos a otros, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Mira lo que viene, por favor. Versículo 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: es muy importante que usted mire para acá, usted míreme para acá. ¿Puede leerlo, por favor? Léalo.
Para. Duro. Más duro. Está haciendo lo que el Padre hizo en la creación. Y dijo Dios: sepárense las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y dijo Dios. Ahora el Dios hecho hombre en Cristo está entregando una nueva creación. Su palabra te transforma. Y dijo Dios: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Versículo 11. Versículo 11. 11. Mira, pero ¿qué pasa con el hijo tuyo? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús Él no vino para condenar, Él vino para salvar. Por eso el sistema mundo siempre te seguirá condenando. Pero Cristo, ay papá, mira lo que sucedió aquí. Vete y no peques más. ¿Sabes qué ocurrió aquí? Hubo libertad, liberación, hubo sanidad. ¿Sabes qué ocurrió aquí? Que 7 demonios salieron. Lo que pasa es que cuando hacemos un servicio de liberación, usted está esperando que boten babas por la boca y se vomiten y se manifieste el cachón y ¡ay! La palabra de Dios trae libertad. El mejor exorcismo que te puedan hacer es que te lancen la palabra del Señor. Más allá que te bañen en aceite, te escupan, la palabra de Dios es la que sana, salva y liberta. Te doy una evidencia de esto. Te doy una evidencia de esto. Te doy una evidencia de esto. Bueno, aquí va la evidencia. Lucas 8, del 1 al 3, por favor. Dice así la poderosa palabra del Señor. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Pero si yo no estoy viendo en la escritura el grito, ¡ay!, y la escupida y el otro levantándose y los chonchos, y la palabra hace con nosotros como Él quiere. En un momento la palabra sacó a los demonios y los mandó a los cerdos. Dante Gebel dice que ese es el jamón del diablo. Yo no sé cómo Dios va a hacer contigo, hija, pero Él va a hacer. Yo no sé cómo la palabra va a ser contigo, hija, pero Él va a hacer. Y como lo hizo conmigo, quizás sea diferente a como lo hace contigo. A María, la de Magdala, venga conmigo otra vez a Lucas 5, perdóname, a Juan 8, 11. A María, la de Magdala, le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques. Y hubo liberación. El escuchar la palabra trae libertad. Donde está el Espíritu de Dios, la palabra, ahí hay libertad. Estás atemorizado, agobiado, te echaron el agüita de matarratón, del perendengue, la salita de no sé qué, el clavo con no sé qué cosa, el muñeco con...
La maldad existe. Claro que existe. Yo no estoy diciendo, claro que existe. Pero por supuesto que existe. Pero es más poderoso el que está conmigo que el que está en el mundo. Ya terminé. Pregúntame, pastor. Vive en el poder de la palabra. Vive confiado en el poder de la palabra. Sé libre de toda acción demoníaca en tu vida. Sé libre. Levante su manito al cielo. Sea libre en el nombre de Jesús. Reciba sanidad y liberación por el poder de la palabra. Sea libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Sea libre. Sea libre. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ahí hay libertad. Donde está la palabra del Señor, ahí hay libertad. Ahí hay libertad. Lo cantamos. ¿Usted se acuerda cuántos cristianos evangélicos de antaño hay aquí? ¿Usted se acuerda de lo que cantábamos? Dame un tono así. Tú eres evangélico viejo, con ese bigote estás re viejo, papá. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Hay libertad, 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 libertad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está qué cosa? ¿Qué es el Espíritu de Dios? Su palabra. No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Jezabel soltó la palabra para tratar de matar la palabra de Dios. ¿Me lo explica, pastor? En la antigüedad el profeta tipificaba la palabra de Dios. Y el profeta Elías había ganado una gran batalla. Cada vez que ganamos una batalla espiritual, Satanás se va a levantar. Así que velad y orad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. La victoria de hoy es para hoy. Dale gracias al Señor cuando te acuestes a dormir, pero cuando te levantes y abres los ojos, lo primero que tienes que hacer es buscar la palabra, porque mañana será otra batalla. Y cada vez que tengas una victoria espiritual, cada vez que tengamos una victoria espiritual en esta casa, seremos atacados. Pero ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Anuncio que vamos a empezar una nueva serie, y esta nueva serie se llama Guerra Espiritual. Jezabel soltó la palabra para aniquilar la palabra de Dios en el profeta. Cuando alguien suelte una palabra, pruébala. Prueba si esta palabra proviene del reino de Dios o del reino de las tinieblas. Amén. Toca al que tienes al lado, por favor, dile: gracias a Dios, terminó temprano. ¿Usted cree en el poder de la palabra? ¿Lo cree? Toca al que tienes al lado y dile: te invito a comer.
Mi coronel, una arepita en todo rico. Ay, papá Dios. ¿Usted cree en el poder de la palabra? ¿Usted cree en el poder de la palabra? Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme en esto, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y yo, Jehová de los ejércitos, reprenderé al devorador por ti. Vamos a entregar al Señor nuestras ofrendas, nuestros diezmos, con gozo, con alegría. Vivamos la palabra. Vivamos la palabra. Vivamos la palabra. La palabra del Señor se cumple en todo. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad, hay libertad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Le parece si se pone de pie? Por favor, terminemos gozosos este lunes. Con mucho júbilo y con mucho gozo. Así con el ánimo que tiene el profesor Escamilla, así con ese mismo ánimo. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. Dolcey Gutiérrez. Ahí siempre hay libertad. Hay libertad, hay libertad. Libertad, hay libertad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Vamos, cántalo. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Hay libertad, libertad, libertad. Libertad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Tome la mano del que tiene a su lado, levántela al cielo como un solo cuerpo. Mis niñas, renunciando a tu voluntad y viviendo el poder de la palabra. Mis niños, renunciando a tu voluntad y viviendo el poder de la palabra. Él pone el querer como el hacer. Vive el proceso en fe, fortalecido en fe. Jehová está contigo como poderoso gigante. Señor, te doy gracias porque tu palabra ha llegado a nuestro corazón, que es una buena tierra, Señor. Permite que esta palabra que nos empodera, que nos fortalece y que trae libertad, sea vida para nuestra vida. Que esta palabra sea lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Señor, gracias por hoy quitar de mi vida todo obstáculo, por hacernos libres, por traer libertad a tu casa y por prepararnos para un nuevo camino. Nos vamos de este lugar, Señor, ungidos, sanos, bendecidos, libres y empoderados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. El Dios tuyo es Israel, el Dios de Israel es Jehová. Señor nos dice, predica, es más fuerte el que vive en mí. Tú y yo desde la espiritualidad